Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por darle al play. Aquí estamos de nuevo, otra vez, en este sábado de cuarentena estatal. Y pues aquí estamos aprovechando para tratar grandes temas importantes que llenan el alma, que dan felicidad. En esta ocasión, el tema de la charla se llama Tu rostro, Señor, buscaré. La fe en el Dios personal, la fe en el Dios cristiano. Eh, Actualmente me parece que nos hemos dejado dominar mucho por corrientes orientales de todo tipo y pues muy bien, o sea, las buenas prácticas que tengamos entre todos los seres humanos, pues está bien adoptarlas. Sin embargo, el tema de hoy es hablar de Dios, del Dios cristiano, del Dios de los eh, del Dios de los cristianos, que es un Dios personal, es decir, Dios persona, Dios que también es una persona, como es Dios, pues puede, no deja de ser Dios por ser persona, y, y lo tenemos tan cerca, tan cerca, tan cerca, incluso como decía la charla pasada, dentro de nosotros mismos, que nos podemos relacionar con Él y podemos pedirle, y podemos llorarle y podemos quejarnos en buen plan como hijos, y podemos alegrarnos con Él y podemos compartirle nuestra vida con sus altibajos y podemos muchas cosas, ¿no? Eh, es verdad que en el mundo actual pues se nos están viniendo corrientes de distinto tipo y podría parecer que estamos perdiendo la fe en Dios. La fe en Dios se está viendo rezagada eh, por, por un por un poner al hombre en el centro de la vida, un yo, que soy el centro del universo, y que yo hago lo que yo puedo y no puedo hacer lo que mis capacidades no me dejan, pero yo puedo todo. Al final de cuentas, vivir con Dios o sin Dios no tiene mayor relevancia, podrían decir algunos, ¿no? Y pues de este tema es el que vamos a tratar hoy. Espero que sea de utilidad. Saca tu libreta, prepárate, abre tus antenas, tus oídos y tu corazón, ¿no? Para que pueda entrar, pues, esta nueva perspectiva que quizá pongo así a tu disposición. Pues nueva no es, pero, en fin, pareciera. Y nada, vamos a ello. Y este Dios, pues, ha querido que existas. Te ha dicho, vive. No nos ha arrojado al mundo así nomás, sino que yo he querido que vivas. Ha compartido con nosotros su alegría y nos la viene pues a compartir, ¿no? Hay un salmo que dice, de ti piensa mi corazón, busca su rostro, tu rostro, Señor, buscaré. Este salmo es el Salmo 27 y refleja esa necesidad del hombre de buscar a Dios, eh, de buscar a Dios, y también responde a un motivo, a esas hambres del hombre, desde el origen hasta el final de los tiempos, en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es toda la historia de Dios con los hombres. Por eso tenemos ese deseo de encontrar a Dios, de seguir a Dios, de encontrar a alguien, a ese alguien con mayúscula que nos soporta, que nos soporta en buen plan, o sea, que nos sostiene y que nos da esa fuerza, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, en este anhelo eh, se expresa también algo que late en los hombres, a veces más, a veces menos, o a veces de una manera explícita, otras de una manera implícita, en el corazón de los hombres,
y mujeres del siglo de hoy, del siglo XXI, achis. ¿Cómo puede ser que el hombre hoy busque a Dios? Pues sí, aunque a veces no sepa, pero precisamente en esta imagen podemos ver cómo el hombre tiene necesidad de trascendencia, ¿no? El hombre tiene necesidad de conectar con ese ser superior que se llama Dios. Y bueno, ya hablaremos ahorita, ¿no? Un poco más sobre esta imagen, pero, pero podemos darnos cuenta que parece que durante años se ha venido un cierto declive de la religión en el mundo de hoy, ¿no? En el mundo occidental, un declive imparable, porque vemos a la gente y ya no la vemos tanto en las iglesias, ya no la vemos tanto rezando, menos cargando el rosario. Parece que Dios se ha vuelto pues como un mueble obsoleto frente a una cultura moderna llena de tecnología, llena de avances, llena de ciencia, llena de un mundo científico que efectivamente sí vive a la búsqueda de un Dios, pero pues es un Dios a mi medida, ¿no? Y pues bueno, en fin, en esta búsqueda de lo sagrado que no se detiene, aunque sí ha habido un declive en la religión, eh, pues podríamos llamarlo un cambio cualitativo en cuanto a la calidad, ¿no? En cuanto a la calidad del hombre que se quiere acercar a Dios. Y esto quizá lo hemos visto porque a lo largo de la historia, pues vemos eh, quienes imponen la fe, quienes imponen los dogmas, o también podemos ver otras culturas, porque nos hemos abierto a otras culturas, que nos logran conectar con nosotros mismos, que nos logran transmitir cierta paz, etcétera. En la Iglesia Católica, por ejemplo, ha caído la práctica y han aumentado quienes, por ejemplo, se declaran cristianos, pero no aceptan el poder de la Iglesia, pero no aceptan algunos aspectos de la doctrina de fe, ¿no? O de moral incluso, ¿no? Porque el cristiano lo que en el fondo defiende pues es a la persona humana como tal, como primer ser creado más, o sea, primero en cuanto a lo más importante creado en el mundo y, y busca ante todo pues su plenitud, ¿no? Pero la ciencia o pero los intereses de otro tipo, político, económico, social, educativos o lo que sea, están como envolviéndonos con otras ideologías que no van acorde a esto y por eso ya no aceptan, pues más bien como esa defensa de la persona humana, ¿no? También, por ejemplo, se está dando una tendencia a mezclar libremente creencias diversas, ¿no? Por ejemplo, como en esta imagen, el budismo y el cristianismo. O sea, sí acepto unas cosas del cristianismo, pero también integro a mi vida otras cosas de otras religiones. Budismo por decir budismo, pero porque es lo que tenemos más cerca ahorita aquí en Latinoamérica, pero bien puede ser otro tipo de filosofías que nos llevan pues a tener ideologías de otra especie, ¿no? Ha aumentado el número de personas que dicen creer, por ejemplo, en una fuerza impersonal. Esto está interesante, impersonal, o sea, pues alguien que está por allá, o algo más bien, porque no es alguien, no es una persona, sino que es algo que está por allá, y no en el Dios de la fe cristiana eh, o religiones no cristianas, por ejemplo estas orientales o el New Age o movimientos varios que también van aquí entrando, ¿no? Para muchos, la imagen de lo divino se va difuminando con los temas cósmicos, con la energía espiritual, o con que al final pues no dejan de ser unos seres distantes e indiferentes,
porque pues aunque pudieran tener boca, entre comillas, no hablan, ¿verdad? No hablan al corazón, no hablan a la inteligencia, pues no dicen. En definitiva, podemos decir que la atmósfera actual, ¿no?, que estamos viviendo, la atmósfera cultural, se ha vuelto un poco más difícil, por ejemplo, reconocer el rostro de un Dios personal. Se ha vuelto más difícil considerar creíble el mensaje cristiano. Por, aunque, aunque se haya encarnado el Hijo de Dios, Jesucristo. Se haya encarnado quiere decir que se ha vuelto a nosotros visible. O también se ha vuelto más difícil advertir de manera vital, o sea, de manera que me implica esa cercanía de Dios. Y esto es muy interesante, ¿no? Si hay culturas en las que la visión impersonal de Dios se debe muchas veces a que la fe cristiana ha tenido poco influjo sobre esas culturas, pues acá en nuestro mundo más bien es este fenómeno cultural complejo en el que se ha ido dando un extraño olvido de Dios, y en el que parece que todo marcha bien, con o sin Dios, ¿no? Con o sin Él, da igual. De la misma manera que me va bien contando con Dios, me va bien no contando con Él, ¿no? Y este olvido, pues a nosotros quizá nos puede provocar, ¿no?, un cierto sentimiento de frustración, de insatisfacción, a veces pues como de todo y de todos, porque también muchas veces somos incoherentes, ¿no? Y esto a veces pues nos da un poco de coraje, a veces con nosotros mismos y a veces con los demás, con quienes tendrían que ser más fuertes y no lo son. Y entonces la óptica de la religión se vuelve más individualista. Tomo lo que yo quiera, es como si fuera un mercado online y le doy clic a lo que me guste de las distintas opciones que me pueda manejar el mundo, como si fuera un consumo de experiencias religiosas en función de las propias necesidades espirituales que yo tenga. Pero pues, ¿y dónde está el Dios verdadero? O sea, ¿dónde está el Dios que sí existe? ¿Dónde está ese Dios en mi vida que sí que me creó, ¿no? Aunque es verdad, ¿no?, que desde esta óptica es difícil comprender que Dios nos llama a una relación personal, también es verdad que desde tiempo atrás esa práctica religiosa que se ha ido viniendo desde siglos hacia acá, nos han hecho como si fuera una obligación, como si fuera fundamentalmente esa práctica religiosa un deber. Y bueno, ciertamente pues se ha vuelto un deber, pero es una necesidad del alma, es una necesidad que responde a preguntas que los hombres nos hacemos en general, y, y viene a satisfacernos, ¿no? Viene a darnos esa plenitud. En fin, lo interesante sería que viéramos esas normas como esto que nos hace acercarnos u orientarnos al camino correcto, más que como deber por deber, o cumplir por cumplir, o poner palomita en mis tareas como cristiana, ¿no? Bien, parece, este señor de aquí se llama John Henry Newman, que ya fue canonizado hace poco, era anglicano, y parece que es bastante iluminante, pues esta conclusión a la que él llega en Londres, que dice así: cada siglo es como los demás, aunque quienes viven en él les parece peor que cualquiera de los anteriores. Muchas veces decimos, híjole, qué mundo tan feo nos tocó vivir, qué contexto, pues no sé, la pandemia, los intereses, los vaivenes, el dolor, el sufrimiento, las guerras, de una manera, de otra, pero no podemos dejar de decir que como hoy
también ayer, o sea, también tiempo atrás, pues se han vivido los mismos problemas, o sea, no nos podemos hacer pato, ¿verdad? Mismos problemas de todo. No voy a abundar en ejemplos concretos, pero bueno, justo por todo este motivo, también hoy es posible redescubrir, incluso con todo lo que hay en el ambiente, esa fuerza arrolladora de una fe que sí tiene rostro, de una fe que nos dice, oye, no estás sola en el mundo. Oye, ¿qué crees? Hay alguien que ha querido que existas, a pesar de cómo estás. A lo mejor estás sufriendo, a lo mejor estás enferma, a lo mejor acompañas a alguien con mayores dificultades, a lo mejor ya te cansaste, a lo mejor estás descubriendo el mundo, pero ese rostro, ese Dios, ese alguien, nos ha dicho, oye, vive, y por eso vivimos, y por eso existimos. Y además, esa persona nos quiere felices y felices para siempre, es decir, para siempre, hoy, ahora, durante la vida que me quede y en la vida eterna. Entonces, pues qué alegría, ¿no? Poder saber, tener la oportunidad de convivir con alguien, Dios, que nos quiere, que nos ama. Y este es el Dios de Jesucristo, ¿no? Probablemente a Jesús se le ha criticado mucho de haber rebajado la existencia humana, pues porque él se hizo hombre y pueden pensar, ¿no? Algunos que ha quitado novedad y aventura a la vida. ¿Por qué? Porque nos ha limitado, porque nos ha metido en un camino adecuado por el que hay que seguir, y además que es costoso y además que implica sufrimiento. Y entonces dicen, no, me ha quitado esas posibilidades de ir por donde sea, y la aventura de la vida y disfrutar por aquí, disfrutar por allá y perderme. Pues no estamos para eso, o sea, no estamos hechos, ni siquiera estamos hechos para eso, ¿no? Eh, Jesucristo, el Dios cristiano, Jesucristo es Dios, quiere realmente que tengamos vida y vida en abundancia, ¿no? Como nos lo dice San Juan en su Evangelio. Es decir, esa vida en abundancia, y que de hecho es un término que suena en otros contextos culturales religiosos, esa abundancia quiere decir es una felicidad que nada ni nadie nos podrá quitar. Pero esta felicidad es la que Dios nos ha prometido, es la que Dios quiere para nosotros, entonces no tenemos por qué olvidarnos de Dios así de fácil. Bueno, ok, de esta manera, especialmente aquí en Latinoamérica, en el occidente de Europa, muchas veces se puede confundir o, o separar radicalmente o considerar como antagónicas la espiritualidad y la religión. ¿Por qué? Porque lo que ahora pueden pensar es que mientras la espiritualidad, en la espiritualidad o viviendo la espiritualidad perciben autenticidad y perciben cercanía, se trata en realidad de experiencias, de sus sentimientos, o sea, son conscientes de todo esto. En la religión, entonces, lo que ven, pues es sobre todo un cuerpo de normas que no las hay, o sea, sí las hay, pero bueno, delimitan el camino bastante ancho por donde podemos ir. Pero eso les parece, ¿no? Un cuerpo de normas, un cuerpo de creencias que les resulta ajeno, incómodo, sufridor, etc. Entonces, claro, pues la religión aparece así quizá como un objeto de interés histórico, eh, y ya chao, ¿no? De hecho, la fe cristiana está llamada a hacerse experiencia en la vida de cada uno de nosotros, así como los que ahora creen, o sea, los que piensan en la espiritualidad como esto que mencionaba anteriormente, como autenticidad y cercanía,
pues en la religión cristiana, al menos, pues por lo que yo puedo hablar, realmente debe ser una experiencia vivida, debe ser una cercanía con las personas y con Dios, debe ser y es difícil, ¿no? Y debe ser un camino de amor para uno y para los otros. ¿Y por qué hemos ido pensando en esto? ¿Por qué ha bajado nuestra forma de percibir la religión? ¿Por qué ha perdido prestigio, vamos a decir? Probablemente porque ha habido carencias en la educación catequética, ¿no? En las catequesis, probablemente pues ha faltado mostrar a un Dios cercano, y a veces se ha hablado de un Dios como juez, como castigador, y ha faltado, ¿no?, esa parte de la misericordia. Puede ser, ¿no? San José María decía que la vida interior, si no es un encuentro con Dios, personal con Dios, o sea, yo con Dios y Dios conmigo, entonces eso no es vida interior, no existe vida interior. También en la misma línea el Papa Francisco escribió: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso, cosa que estamos haciendo aquí tú y yo. Tú escuchando estas sesiones y poniéndole atención de tal manera que puedas mejorar tu vida cristiana, y yo preparando las clases y lo mismo, ¿no? Tratando de mejorar mi vida cristiana. Pues, y sigue diciendo el Papa, no hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él. Es decir, todos estamos llamadas a buscar a Dios, ¿no? A buscar a Dios, a encontrarnos con Él. Este encuentro, sin embargo, pues no responde a la lógica inmediata de lo automático. Por ejemplo, no se puede acceder a una persona, llámala Dios, llámala Paulina, llámala amiga, llámala compañero de trabajo, llámalo como quieras. No se puede acceder a una persona como se accede a una web, siguiendo sencillamente un link, ¿verdad? Dale clic aquí y inmediatamente, en 2 segundos, ya estás en la página siguiente. Ni tampoco se puede descubrir verdaderamente a una persona como se encuentra cualquier objeto por ahí tirado, ¿verdad? Ojalá fuera dinero. O billetes tirados en la calle, o el juguete que se le cayó al bebé, o una chanclita, o lo que sea, ¿no? No se descubre a una persona así como, aquí ya me apareció y ya está. No. Incluso a veces, ¿no?, cuando parece que el hallazgo de Dios ha sido repentino, porque pues así a veces pasa con las conversiones, la conversión de San Pablo, la conversión de Edith Stein, la conversión de quien quieras, mi propia conversión, tu propia conversión. Cuando nos van contando esas historias de conversión, vemos que ha habido un proceso largo de tiempo en el que se va fraguando, ¿no?, esa vida interior, esa reflexión, ese intercambio de comunicación entre Dios y uno, que entonces logra al final pues esa conversión. Pero todo esto se va preparando con mucho tiempo de anticipación, a fuego lento. El camino hacia la fe y la misma vida del creyente pues tiene mucho de espera paciente. Debemos vivir la espera de este encuentro. Y yo no sé qué habrás pensado tú cuando apareció esta imagen descargando. ¿Qué pasa? No se pone la imagen que quiero. Esta es la imagen que quiero poner. Estamos esperando. La vida del cristiano es una espera. Llevamos como 2 minutos con esta imagen y quizá pudiste pensar, hey, no se descarga la imagen, está fallando el internet. No. Aposta la puse así.
los vaivenes de la historia de la salvación, los que se relatan en la escritura, por ejemplo, o como los que vamos viendo en la actualidad, muestran cómo Dios sabe esperar. Y a nosotros a veces esto nos causa crisis porque, porque no puedo seguir. Tenemos que aprender a esperar. Y en este momento, pues, lo que hablábamos la semana pasada, tenemos que dar tiempo al tiempo, ¿no? Tenemos que rezar mucho por la conversión de las personas, de nuestros propios familiares, saber esperar. Dios tiene su tiempo. Y precisamente Dios espera porque trata con personas. Las que tenemos el tiempo somos nosotros. Dios no. En Dios no hay tiempo. Dios espera precisamente porque está tratando con personas. Y si nos imaginamos la historia de la salvación, pues vemos años y años y años y años que tuvieron que pasar hasta que llegó la encarnación del Verbo. Y luego siguen años y años y años para ir configurando nuestra conversión, nuestra transformación personal, hasta que llegue el día de nuestra partida al cielo o a la eternidad, que ojalá que sea el cielo, aunque tengamos que pasar por el purgatorio. Pero es Dios que tiene que esperar por nosotros. Y también por eso, porque Él es persona, pues nosotros también debemos aprender a esperar, a tener paciencia. Te leo. La fe por su propia naturaleza requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la visión. Es una invitación a abrirse a la fuente de la luz, respetando el misterio propio de un rostro que quiere revelarse personalmente y en el momento oportuno. La fe implica que renunciemos a eso de que ya lo tengo aquí. No nos puede dar respuestas la fe inmediatamente. La fe es un claroscuro. La fe nos da luz, pero también nos muestra las sombras. Muchas veces no vamos a ver claro, pero el camino de la fe nos lleva a hacer lo que, pues, racionalmente, a conciencia, cara a Dios, podemos ir viendo. Y así luchar. No es tan fácil. No tenemos una autopista, digamos, por la que podamos ir a 180 por hora, que además nos lleva a estrellarnos, pero sí podemos tener un poco más fácil el camino y a ir a lo que el límite de velocidad está permitido, ir despacio, ir con calma, el tiempo con tiempo, no hay prisa, ¿no? Pues Dios es persona, ¿no? Jesucristo es Dios, y aquí tratando con personas, pues implica tiempo. Yo no sé si tú te acuerdas del episodio de la Sagrada Escritura del becerro de oro. Moisés sube al Sinaí a hablar con Dios. Moisés era muy amigo de Dios, habla con él como un amigo habla con su amigo, cara a cara. Dios le da las leyes, pero mientras Moisés está por allá arriba rezando, su pueblo empieza a desesperarse y empieza a crear, a fabricar el becerro de oro. Es una imagen, esto, de la impaciencia de los hombres con Dios. O sea, Dios necesita tiempo porque el tiempo lo necesitamos nosotros. Y los hombres somos muy impacientes y queremos todo ya. Y más ahorita hoy en la actualidad. Con un clic ya tengo, no sé, llegué al otro lado del mundo, ¿no? Y pues la vida normal, natural, así de carne y hueso, no es así, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios no aguanta ese tiempo de espera y se fabrica el ídolo, se fabrica el becerro de oro, al cual empiezan a adorarlo, empiezan a bailarle, empiezan, pues, según sus costumbres, a tratarlo como tratarían a Dios, ¿verdad? Entonces, pues claro, aquí vemos
pues también el reflejo de la actualidad. Esto mismo que vemos aquí en pantalla sucede ahora. Nos vamos fabricando nuestros propios ídolos cuando no tenemos respuestas rápidas, cuando no tenemos respuestas que nos gustan, cuando es que nos estamos mal acostumbrando, porque lo que tenemos en Facebook son nuestros amigos y lo que subimos en Facebook o en Instagram o en las redes sociales, pues es lo que nos va gustando, lo que nos sale bien, nuestros logros, pero difícilmente subimos lo contrario, ¿no? Entonces, en las redes sociales vemos un mundo que no está completo. Es verdad que a nadie le gusta que le llamen idólatra, ¿no? Ni a ti ni a mí. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un significado, una connotación de sumisión, de irracionalidad, que nos hace un poco, pues sentir mal, ¿no? Sin embargo, fíjate tú que los profetas, pues cuando hablan de idólatras, hablan de eso a un pueblo creyente. Quiere decir que entre los creyentes sabemos personas que idolatramos a alguien, pues sin querer, queriendo, ¿verdad? Y es interesante observarlo para pulir, para quitar de nosotros esos ídolos que podemos estarnos fabricando con todo lo que vamos viendo en la modernidad y con todo el ambiente cultural que se nos está echando encima. Tenemos que tener fe, paciente espera, tiempo, pues para poder ver lo que Dios nos quiere hacer ver, ¿no? Precisamente también la idolatría no es que sea un problema de las gentes, de los paganos, de los gentiles, ¿no? Que no invocan a el nombre de Dios. Precisamente se da lugar en la vida del creyente porque se va reservando pues ese lugar en su corazón por si Dios no contesta, por si Dios no me da lo que yo quiero, por si, y no nos podemos hacer esa reserva, ¿no? Con ídolos, o sea, no podemos tener ídolos y al mismo tiempo, pues, creer en Dios. ¿Qué pasa con los ídolos? Pues, como no hay riesgo de una llamada, como no hay riesgo de ese diálogo personal con él, entonces mis seguridades van a seguir siendo mis seguridades. Y precisamente pues los ídolos pues tienen boca, como aquí vemos el becerro, pero no hablan. Entonces no nos llama, no nos pide, no nos implica, no nos X, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta que el ídolo es un pretexto para ponernos probablemente a nosotros mismos como centro de la realidad, probablemente adorando las obras que hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo. Y entonces me escudo en el trabajo y todo ese trabajo y no llego a mi casa y no atiendo a mi familia y no atiendo a mis papás y todo es trabajo y es mi ídolo. Y aunque me canse el trabajo, pues me refugio en el trabajo porque me da dinero, porque me da prestigio, porque me da lo que me dé. O por ejemplo el dinero, pues yo tengo seguridad en el dinero y si no tengo dinero, pues ¿qué como? ¿Y qué no sé cuánto? ¿Y qué puedo hacer? Y es verdad, o sea, el dinero se necesita también, pero no puedo olvidar todo lo demás ni querer seguir con afán de poder, que el dinero da cierto poder, porque de esa manera voy aplastando a otras personas, ¿no? Eh, el rostro del dinero se conoce, se le puede mirar, se puede saber su origen porque nosotros lo hemos fabricado, ¿no? Se deja por imposible la búsqueda entonces del Dios personal, de un rostro que quiere ser acogido y se opta por esos rostros que vamos eligiendo a lo largo de nuestra vida, esos dioses personalizados con el sabor agridulce que puede
implicar este adjetivo, ¿no? Personalizado, que pueden ser dioses de plata y de oro, de bronce o de hierro o de madera o de dinero, que como aquí vemos, y lo dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta Daniel, que ni ven, ni oyen, ni conocen, pero que se prestan a nuestros deseos. Pues es ese dinero, ese trabajo, ese qué dirán los demás, ¿no? Esas aprobaciones de los demás. O tener como ídolo a la propia belleza, al propio cuerpo, ¿no? O al propio saber, a los propios conocimientos. Y nos vamos fundando en eso, en lugar de fundarnos en Dios. O sea, si pensamos, estamos parados allí, en esa plataforma que le hacen al becerro, y no estamos parados en Dios. Entonces, pues sí, podemos vivir aferradas a estas seguridades durante un tiempo más o menos largo, pero tarde o temprano, un revés profesional, una crisis como la que estamos viviendo ahorita de la pandemia, o la crisis con un familiar, o un hijo que se tenga problemático, o una enfermedad grave, ¿qué va a pasar? Pues que se nos va a caer, ¿no? Se nos va a derrumbar esa seguridad, se nos va a acabar el dinero, se nos va a acabar el trabajo. Es más, eso ni tiene importancia porque en ese momento me puedo dar cuenta que lo que verdaderamente importa es el amor a los demás o es el servicio a mi hermano con el que estoy a un lado, porque no puedo dejarlo ver, no puedo verlo ahí y dejarlo ahí tirado, y yo me sigo yendo a trabajar y yendo con mis amigas y tomar la cervecita. No puedo, ¿no? O sea, al menos quien es poquito más racional se da cuenta que esto no puede ser, ¿no? Entonces, muy bien, pues hay que pensar, ¿no? ¿Dónde están esos dioses que te hiciste? Pregunta Jeremías. Que se levanten si es que pueden levantarse, si es que pueden salvarte, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? Ante esta situación de crisis, ¿dónde están esos dioses? A ver, que nos curen, a ver, que nos salven. Y ahí dicen que está la vacuna, ¿y dónde está? Y nos van a echar a perder, etcétera, ¿no? Que se levanten y que nos salven. En fin, el hombre, las personas, pues sí que nos vamos dando cuenta que estamos solos en el mundo, ¿no? Cuando caemos en esto, ¿no? Como Adán y como Eva en el paraíso, que cometieron el pecado original, pues al final se dan cuenta que están desnudos, que están solos, que están suspendidos en el vacío. Pues igual nosotros, cuando no estamos bien asentadas donde sí tenemos que estar, nos sentimos así, ¿no? Pues mi vida no tiene sentido, vivo en un vacío existencial, vivo deprimida, vivo, pues en fin, como quieras, ¿no? Estoy suspendida en el vacío, estoy desnuda en la vida. Entonces, al final va a llegar un momento en el que el alma no puede más, no le bastan esas explicaciones habituales, no le satisfacen las mentiras de los falsos profetas y probablemente, aunque no lo admitan, esas personas sienten esa necesidad de saciar su hambre, esa inquietud con la enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque al final es que esos son los deseos del hombre. La enseñanza de Jesús. Ojalá que esto nos lleve como a reflexionar, a redirigir nuestros comportamientos hacia lo que verdaderamente vale la pena, hacia lo que verdaderamente nos llena de sentido la vida y que nos puede hacer felices. Si no, pues difícilmente, ¿no? Ok, ¿en qué sentido el cristianismo puede superar esas insuficiencias de los ídolos y saciar esa inquietud? Pues mientras, por ejemplo, para otras espiritualidades Dios queda muy lejos, ese Dios no se da a conocer, el Dios cristiano sí se ha dejado de ver, sí se ha dejado ver en el rostro de Cristo. En el rostro de Cristo vemos a Dios hecho hombre. Lo podemos conocer, lo podemos tratar, lo podemos, pues hoy mismo lo podemos tomar en la comunión, tocar, hasta ahí.
porque la fe nos implica más. El Dios cristiano es el alguien por quien suspira ese corazón humano. No solo el corazón del cristiano, sino la persona humana, cualquiera. Es el Dios cristiano. Y Él mismo es el que ha venido a dejarnos ese rostro, a mostrárnoslo, y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y apalpado en nuestras manos a propósito del verbo de la vida, os lo anunciamos, ¿no? Escribe San Juan en su primera carta, no en el Evangelio, sino en la primera carta, primer capítulo, ¿no? A Él es al que venimos a transmitir, a anunciar, porque es lo que necesita el ser humano. Muy bien, cuando todas nuestras seguridades fallan, cuando la vida y su sentido se vuelven un poco inciertos, pues entonces entra en escena Jesús, el verbo de la vida. Hay de aquel, ¿no? Quien le rechace, porque entonces quedaría prisionero en esa necesidad de amor que no va a haber satisfecha. En cambio, quien le abre las puertas a Jesucristo y decide no agarrarse a sus propias necesidades o seguridades o desesperación, sino que nos reconocemos ante Él como un pobre enfermo, una pobre enferma, una pobre ciega, entonces podemos descubrir su rostro personal. Porque Dios no ha venido a curar a los sanos, sino a los enfermos. Y yo me tengo que reconocer, pues, pecadora, enferma, débil, pues para que Jesús venga a mí y me descubra su rostro. ¿Qué significa que Dios es persona, que tiene rostro? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene esta pregunta? Pues ya lo habíamos dicho la semana pasada, cuando Felipe le pide a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque ese es el mismo Dios, Jesús y Dios, y el Padre es el mismo Dios. Dios se ha hecho hombre en Jesús. A través de su humanidad ha manifestado en persona, se ha manifestado a Dios, o sea, ha manifestado a Dios mismo en persona, con la encarnación, que es Jesucristo, pues es el mismo centro de la vida cristiana, por eso nos llamamos cristianas, porque seguimos a Cristo. Y también muestra que esta pregunta no solamente es una ilusión, sino que verdaderamente pues es real, ¿no? Tiene una meta real, tiene un destino final, tiene un origen real, que Dios tiene un rostro personal. Y entonces podemos pensar, ¿y por qué se esconde en nuestra mirada? Pues, ¿qué pasaría si de repente tú dijeras, oye, Jesús está en la Gran Plaza, está en el Centro Magno? ¿Qué no darías por ir a verlo? ¿Qué no darías? Yo no sé, claro que yo sí quisiera ir, ¿no? Pero ¿qué pasaría? No es que Jesús esté escondiendo su misterio, sino que en realidad lo que está sucediendo es que Jesús quiere mostrar que es el hombre quien se esconde de Dios por el pecado. Nos escondemos cuando cometemos pecado. Jesús está para nosotros para hacernos feliz, para darnos orientación, para todo lo que haga falta. Además, si estuviera en la tierra, a ver, verdaderamente sería más personal esa relación con Él. A lo mejor estaríamos en esa gran plaza o en ese centro magno o como sea, pues un ratito y ya, ¿no? Nos acostumbramos, como vemos a cualquier artista en cualquier parte, que si tú, por ejemplo, pones ídolo en Google, te aparecen pues estos coreanitos que andan cantando ahora y son ídolos de la juventud, o verías a, en fin, artistas, cantantes X,
pero pues los ves y ya, o sea, tampoco es que estés platicando con él todo el tiempo, ¿no? En fin, eh, quizá, haz una selfie quiero con este personaje, ¿no? Como los famosos. Pues probablemente nos acostumbraríamos. Esta es una manera, pues de aumentar nuestra fe, dar alimento a nuestra espiritualidad, satisfaciendo la necesidad espiritual que tenemos, haciendo oración, hablando con el Señor, que eso que sí que podemos hacer, ¿no? Precisamente Dios, vamos a decir que se esconde, porque lo que quiere hacer es entablar esa relación personal con cada hombre y de todo el mundo, y con cada mujer, y de tú a tú, y de corazón a corazón. Mm, si estuviera por ahí, pues estaría en determinado lugar y no podría estar en otro lugar, imagínate. Bueno, esta es la ventaja que tiene, pues que Dios haya vivido en su momento y Jesucristo, y ya, ahora contamos con el Espíritu Santo, contamos con la Eucaristía, o sea, tampoco es que estemos perdidos en el mundo, no, tenemos a Jesús, tenemos al mismo Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestras almas, sí estamos en gracia, sí estamos rechazando el pecado. Ok, en la relación con Dios sucede en el modo más intenso posible algo que es propio a todas las relaciones personales, que nunca acabamos de conocer al otro del todo y que es necesario buscarle. Y con Jesús pasa lo mismo. Ya no vi de dónde era esta cita, pero dice, sí, por detrás de las gentes te busco. No en tu nombre si lo dicen, no en tu imagen si la pintan. Detrás, más allá. Eh, Pensemos, ¿no? O sea, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa encarnación de Dios hace de la personalidad humana, fíjate, de la personalidad humana un camino apto para acercarse al misterio de Dios personal. Dios nos enseña cómo se hizo hombre, se encarnó, vivió, trabajó, sudó, se cansó, se alegró, lloró, todo, ¿no? Murió, sufrió, todo. Y es el único camino, ¿no? Para acercarnos a Él, porque no conocemos de modo directo ninguna otra forma de existencia personal. Es Jesús encarnado. Y entonces al recorrer este camino es necesario evitar el antropomorfismo, es decir, la tendencia a describir un Dios a la medida del hombre. Algo así como un ser humano agrandado, un super Jesús, un superhéroe, no, un superstar, como están las películas, no. No es posible hacerlo así. O sea, no se nos olvide que Dios es hombre. Ya el hecho mismo de que Dios sea una trinidad de personas muestra cómo su ser personal desborda los marcos de nuestra propia experiencia, pero no la hace por eso inútil para intentar acercarnos a su misterio con las alas de la fe y de la razón. A pesar de todo, o sea, para eso está la teología, para eso está la filosofía, para eso está nuestro estudio, para eso tenemos razón, para eso tenemos alma, para eso tenemos corazón, para eso tenemos voluntad. O sea, tenemos todo para llegar a conocer a Dios. Máxime si estamos en gracia, máxime si tenemos el don de la fe, máxime si vamos de su mano. Muy bien. ¿Qué significa entonces ser persona? Dios es un ser personal. A ver, un segundo. Entonces esto, ¿no? Dios es un ser personal. ¿Qué significa? ¿Qué es una persona? Pues los seres personales se distinguen de los no personales o de los impersonales en que se poseen a sí mismas por la voluntad y se comprenden perfectamente por la inteligencia. Es la trascendencia de un ser que puede decir yo. Yo. Aquí vemos personas y le vemos la mirada, le vemos la sonrisa, le vemos las expresiones, se poseen a sí mismas. No sabemos las historias de estas personas, por ejemplo, ¿no? Puede ser que estén sufriendo y sin embargo están sonriendo, pero se poseen a sí mismas
y son capaces de decir, yo estoy tranquila, yo me llamo fulana de tal, yo, ¿no? Trascendencia, ¿por qué? Porque el yo de cada persona, incluso de quienes no pueden decir yo, por ejemplo, los bebés, los ancianos, los que tienen alguna enfermedad fuerte, el yo de cada persona hace de ella una realidad que no se puede reducir al resto del universo. La persona es la más grande, es el ser más grande del mundo creado. Cada persona, por así decir, es un abismo insondable, ¿no? Y un abismo llama a otro abismo. Eh, y así podemos reconocer, ¿no? Como ese misterio de la persona humana. Pues bien, decir que Dios sea una persona significa que se trata de un yo con mayúscula, que es dueño de sí, igual que nosotros, pero que es distinto de mí y distinto de todos, es Dios, pero que a la vez está junto a mí como cualquier otra persona humana. Dios es, como también decía San Agustín, interior íntimo meo, que quiere decir es, Él está más profundamente dentro de mí que yo mismo. O sea, uf. ¿Por qué? Porque Dios se encuentra en el origen mismo de mi yo. Es el que me sostiene en el ser. Él es quien ha pensado en mí y quien ya nunca además dejará de hacerlo. O sea, ya me creó y ahora sí que ya peló. Si me equivoqué, pues me equivoqué y con la pena, Dios no va a dejar por eso nunca de pensar en mí. Me va a sostener en el ser mientras viva y aunque ya me muera, mi alma va a seguir por allí y cuando venga la resurrección de los cuerpos, pues aquí está otra vez Paulina dando lata. Entonces, precisamente aquí se dibuja una frontera decisiva, ¿no? Entre nuestro ser personal y el ser personal de Dios. Nuestra existencia es radicalmente dependiente de Dios. Ahí está la diferencia. O sea, yo dependo de Dios, Dios no depende de nadie. Existimos porque Dios ha querido y nuestro ser permanece en sus manos mientras Él quiera. Si Él dejara de pensar en nosotros, dejaríamos de existir ipso facto. En el comienzo de la filosofía occidental aparece repetidamente la cuestión de el principio de todas las cosas. Y se le dan muchas respuestas, ¿no? Y profundas y variadas. Pero hay una respuesta que responde realmente y que es darse cuenta religiosamente de que mi principio está en Dios. Ante el misterio de la ciencia, ante el misterio de las cosas, ante la creación del universo, que ya lo hemos hablado anteriormente, el origen de todas las cosas está en Dios. En la voluntad de Dios, dirigida hacia mí, que he de ser y ser el que soy, ahí está, ¿no? O sea, yo dependo totalmente de Dios. Dios ha decidido que yo exista y sea precisamente tal como soy. Pero además, Dios me ha dado esas cualidades porque quiere que yo las ponga al servicio de los otros. Y con esto, y este es el motivo para que yo nos aceptemos como somos y nos consideremos un bien. Nos consideremos un bien. Por ejemplo, cuando un hijo ve a sus papás y sus papás le sonríen, pues se descubre amado, ¿no? Ay, gracias, papás, porque me sonríen, ¿no? Porque me ven con cariño, me ven con amor y yo veo que me aman, con esa mirada, con esa sonrisa, con ese rayo de luz, ¿no? Con ese gesto. Porque en el fondo puede significar, es bueno que tú existas, es bueno que tú estés. Y esto debe ser también el comportamiento de los papás, ¿no? De los padres de familia, y de todas las personas en relación a sus hijos y en relación a las demás personas, ¿no? Es bueno que tú existas, es bueno que tú existas, es bueno que seas como eres, porque así como eres tú vas a aportar lo que tú eres hacia los demás, no va a haber nadie más que lo haga por ti, ¿no? Él nos hizo y somos suyos. Y a ver, podemos pensar, ok, y esta dependencia de nosotros con Dios, ¿es una forma de dominio?
pues si fuera una forma de dominio, podríamos decir que, por ejemplo, cuando una madre sonríe a su hijo pequeño, lo haría con afán de dominarlo. ¿Serías capaz de pensar así? Pues no, el Señor nos está sonriendo. Y otra pregunta, ¿es el dominio la única manera de relacionarse entre las personas? De hecho, ¿pudiera ser la principal? Pues evidentemente no, ¿no? Frente a la lógica del dominio, se nos presenta otra lógica más poderosa, que es la del amor. Frente a la posición de quien dice a otro, tienes que ser como digo yo, pues entonces se alza, por otro lado, el grito que es más personal. Es bueno que existas como eres. Y eso es lo importante, que tú existas como eres, no como digo yo, ni eh, como podría decir cualquier padre o madre de familia, ¿no? O cualquier tutor con ese afán. No, es bueno que existas como eres, porque así te hizo Dios. Y esa precisamente, esa palabra es la que se dirige a una persona humana, pero que es amada. Por ejemplo, al hijo enfermo, al padre anciano, cuando se le afirma tal como es, ¿no? A una persona que va ahí creciendo, pues es bueno que seas como eres. Desarrolla tus talentos. Y así te queremos. Por otro lado, reconocer que yo no soy mi origen, no supone sin más, así, aceptar mi finitud, ¿no? Eso sería como, pues, quedarnos en la superficie. En realidad, lo que habría que hacer es abrirnos a la infinitud de Dios. Es dar un paso más allá. Es verdad que somos finitos, sí, es verdad, pero no me voy a quedar ahí, sino que yo tengo la capacidad de abrirme a esa infinitud de Dios, que significa reconocer que en cuanto yo existo, pues ya somos dos, esa persona que me creó y yo. Y mínimo, ¿verdad? Porque estamos rodeados de gente. Y por lo tanto, mi propia existencia ya es una relación. Yo soy por otro. Yo soy por Dios, gracias a Dios. Solo subsisto porque soy pronunciado por Dios, por otro, por Dios. Reconocer esa absoluta dependencia es ratificar lo que soy, simple y llanamente. Solo existo porque soy amado. Si no fuéramos amados, no existiríamos. Y existir entonces será para mí amar a mi vez a los demás. Responder a la gracia con la acción de gracias a Dios y ser agradecidos, ¿no? La revelación cristiana, hijos, ya es un poco tarde, pero ya casi acabo. La revelación cristiana nos da a conocer a un Dios que se rige por esta lógica. Un Dios que crea por amor, por una sobreabundancia de amor, como vimos la vez pasada, una explosión de felicidad. Un Dios que es amor, precisamente en eso. Y así se define, Dios es amor. San Juan lo dice en el Evangelio, en su Evangelio. Y precisamente en el encuentro con Él descubrimos nuestro rostro personal, descubrimos quiénes somos. Pues no somos el producto casual y sin sentido de la evolución, apuntaba Benedicto XVI. Cada uno de nosotros es el fruto de ese pensamiento de Dios, es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Y en realidad no es simplemente objeto de una captación intelectual. En otras palabras, no basta decir, de acuerdo, lo entiendo y ya. No. Esto, que yo sea necesario, que yo sea amada por Dios, es una chispa que enciende la vida entera. Es una chispa que supera en mucho, pues no sé, a lo mejor la de este sistema intelectual, o de intereses, o de... que transforma nuestra propia existencia desde la raíz. Y entonces así transformamos primero nuestro yo, y luego nuestra familia, y luego nuestros círculos más cercanos y nuestros amigos y con quienes vamos coincidiendo. Esta nueva visión, ¿cómo la obtenemos? La obtenemos de la oración. Ojalá que tú puedas decir, yo hago media hora de oración diaria, mínimo.
o 10 minutos de oración diaria, pero mínimo, porque hablar con Dios es encontrarnos con nosotros mismos. Con toda esta perspectiva de la que hemos hablado, pues encontramos la importancia de la oración, ¿no? En mi vida, de que ocupa un lugar central en mi existencia. Y lejos de algunas concepciones que desfiguran el sentido de la oración, la oración no es un vaciamiento de mí mismo en la nada, ni tampoco es un servil acatamiento de las cosas, tampoco, o de una voluntad ajena, o sea, no. La oración es encontrarnos con el amor, es llenarnos, es fortificarnos, es consolidarnos. El Papa Francisco lo dice muy bien cuando dice, siento como si estuviera en manos de otro, como si Dios me estuviese tomando la mano. Creo que hay que llegar a la alteridad trascendente del Señor, que es Señor de todo, pero respeta siempre nuestra libertad. Es encontrarnos con Dios, es sabernos en la oración que no estamos solas ni hablando en un monólogo interior, sino estamos hablando con otro, en un diálogo, que por cierto, en la encíclica de Fratelli Tutti hablaba muy padre lo que es la oración. La oración es acoger, es encontrarse, es reflexionar, es abrirse al otro, es un montón de palabras que decías, wow, todo eso es el diálogo. Pues el diálogo, la oración es diálogo con el Señor. Entonces es descubrir en primer lugar que estamos con Dios, que es alguien vivo, que es alguien real, que no soy yo mismo. Es alguien en quien descubro realmente quién soy yo. Es alguien por quien descubro mi verdadero rostro. Este es el verdadero rostro de Jesucristo, dejada en la sábana santa. Pues, y ahora que me ves en pantalla, pues ese es mi verdadero rostro de entrada, pero no mi verdadera identidad porque no me conoces. Pero en el diálogo es donde sí nos vamos conociendo. Al reconocernos creados por Dios, entonces no nos sentimos negados, no nos sentimos un cero a la izquierda, nos sentimos afirmados, nos sentimos lo contrario, nos sentimos es bueno que existas, y ojalá que eso nos quede bastante claro, ¿no? De manera que podamos decir, Dios me ama, y es lo más importante que podemos creer en el mundo. O sea, Dios me ama, Dios me hizo, Dios me quiere con él, Dios me quiere feliz. Y así nos lo ha ratificado con Jesucristo, ¿no? Por eso vino. Por eso, cuando nos encontramos ante la necesidad de orar, ante la necesidad de acudir a Dios por lo que tú quieras, no significa someternos o rebelarnos. O sea, no debe ser ese nuestro comportamiento. No debemos cerrarnos a su amor, sino simplemente dejarse amar para responder amando. Es decir, al Señor, ámame más. Y ojalá que yo pueda corresponder. Y si puedo, pues qué bien, pero ayúdame a corresponder, ayúdame a amarte y ayúdame a amar a los demás. Yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, pero la vida cuesta. Nuestro origen es el amor, lo decíamos la semana pasada, es el origen de amor trinitario. Y nosotros estamos hechos para el amor. Hemos sido y elegidos y llamados por Dios, por el amor. Entonces, por eso, cuando en el cielo veamos el rostro de Dios, esto lo dice Lewis en su libro de los 4 amores, cuando veamos el rostro de Dios, sabremos que siempre lo hemos conocido. Ha formado parte, ha hecho, sostenido y movido, momento a momento, desde dentro, todas nuestras experiencias terrenas de amor puro. Todo lo que era en ellas amor verdadero, aún en la tierra, era mucho más suyo que nuestro. Y solo era nuestro por ser suyo. Y efectivamente, ¿no? Creo que nos deja esta cita de Lewis, pues esa necesidad, ¿no? Y esta clase, esta charla de dialogar con Dios, ¿no? De encontrarnos con Él, de ponernos en nuestro calendario, así literal, 15, 10 minutos, media hora, lo que gustes, lo que puedas, para hacer oración, para encontrarnos con Él, para hablar con Dios de una manera personal.
Y entonces tener, hoy en la mañana estaba pensando, visión sobrenatural. Aquí en los medios de formación podemos oír, es bueno tener visión sobrenatural, hay que tener visión sobrenatural, bien. ¿Y qué es tener visión sobrenatural? Ya me respondían, pues más o menos, tener visión sobrenatural es sabernos amadas por Dios, es vivir nuestra vida sabiéndonos amadas por Dios. Tener visión sobrenatural es ponernos en este nivel sobrenatural de amor a Dios y de amor a los hombres, que por mucho sobrepasa pues los intereses que actualmente vamos viendo. Y estoy segura que si lo vivimos así, pues nuestra vida se irá transformando desde dentro y estaremos siendo pues unas criaturas más felices, ¿no? Por cierto, también puse a Jesús niño junto con la Virgen en esta imagen, pues porque el rostro de Dios también se hizo niño, se hizo bebé, y nos debe mover a la ternura, ¿no? A la misericordia, también a tener esa sensibilidad, ¿no? Para tratar a Dios, ya como maestro, ya como amigo, ya como doctor, ya como salvador, ya como padre, ya como Espíritu Santo, ya como Jesús, ya como amigo, ya como bebé, ¿no? Como sea. Pues bueno, este, entonces, entonces terminamos. Espero que te haya gustado esta charla. Si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí abajo en, en estos comentarios y compártela. A lo mejor algún familiar, algún pariente le puede venir bien, alguna amiga, algún amigo, esta sesión. Y pues nada, estamos a tus órdenes y con el favor de Dios nos vemos la siguiente semana. Disfruta el fin de semana y cuídate mucho. Te mando un abrazo.